Queridos hermanos y hermanas, estamos cumpliendo hoy un año de que la Virgen nos ha convocado en este santuario y en el cual hemos podido ir y venir peregrinando mes a mes. ¿Recuerdan? Aquel principio del mes de noviembre del año pasado. Es también un año de la visita tan hermosa que pudo hacer el Papa Francisco a esta tierra y en este estado, precisamente, cuando nos estuvo dando una serie de mensajes que nos recuerdan el camino hacia Jesús desde nuestras familias. Hoy la palabra de Dios en la primera lectura y en el Evangelio también nos hace ver dos experiencias donde Él entra en la vida de una persona y de una familia. Recordemos la primera lectura. ¿De quién habla? De Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Decíamos desde la mañana, ¿Pablo se cayó o lo botaron? ¿Verdad que es distinto? Yo creo que lo botaron. Como el Señor muchas veces nos bota también de nuestras malas actitudes, de nuestra actitud pecaminosa. Algo así también como en el texto del Evangelio de hoy. Me llama la atención cómo empieza. En aquel tiempo Jesús entró en un poblado y fue a la casa de Marta. ¿Lo habían invitado o no? Yo creo que no. Porque cuando uno ve el desarrollo del texto del Evangelio de hoy, nos damos cuenta que Marta estaba afanada, tratando de preparar algo para recibirle. Y la otra que aparecía era, les pregunto, ¿Marta merecía la visita? ¿La merecía o no? Y entonces, ¿por qué Jesús le jala el aire en el Evangelio de hoy? ¿Sí? ¿Qué le dice Marta? ¿No te das cuenta todo lo que tengo que estar haciendo? ¿Sí? Y aquella, ¿quién era aquella? María, no se mueve. ¿Qué le está diciendo Marta a Jesús? Regañala, decile que me ayude. Cuando uno empieza a ver esto, rápidamente uno piensa ¿en quién? En nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Y por estar reclamando, y por estar renegando, y por estar diciendo tonterías, perdemos las oportunidades que Dios nos da. Jesús le dice a Marta, 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 tú te afanas por muchas cosas. Una tan sola es la importante. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Demos un paso y recordemos el texto del Papa Francisco, ese extracto de uno de los mensajes que nos dio para la familia. ¿Cómo decía el texto? Lo tienen en su hoja. ¿Cómo decía? En la familia hay dificultades, en las familias discutimos, en la familia a veces, no los pájaros, vuelan los platos. ¿Qué quiere decir eso? Nos peleamos. No todo es color de rosa. Como Marta, también renegamos y le decimos, no, vos no me vas a seguir molestando como lo has hecho, o no vas a seguir siendo tropiezo como lo ha... Y uno trata de poner orden, pero no es el orden de Dios. Sigamos leyendo el texto del Papa. En las familias, los hijos traen, ¿cómo dice? Y después dice, ¿qué quiere decir eso? Mejor nos reímos. Sí. En las familias, miren, muchas veces nos pasa lo que le sucede a Marta en el Evangelio de hoy. Me encanta ver la actitud de Pablo en la primera lectura de hoy. Después de haber perseguido cristianos,
le toca visitar sus comunidades, pero no para perseguirles, sino para anunciarles la palabra de Dios. ¿Qué mérito tenía Pablo? ¿Qué mérito tenía Pablo? Ninguno. Como ninguno tenemos tampoco ustedes y yo. Dios nos ama. Dios nos ha llamado muchísimo más allá de nuestros dones o de nuestras capacidades. Ha sido Dios quien ha entrado en la casa de Marta, de María, de Lázaro, de Pablo. Ha sido Dios el que ha entrado en cada una de nuestras mentes y corazones y ha permitido que en esta noche estemos hoy aquí, en el santuario de la Medalla Milagrosa. Es Él, como decía el Salmo responsorial que cantábamos de forma tan hermosa, quien nos ha, como decía el Salmo, ha sido Él quien nos ha conducido por su camino. ¿Y qué es lo único que Dios espera y quiere de todos nosotros? Que lo sigamos, que seamos dóciles a su voz, que no perdamos el tiempo renegando, discutiendo, buscándole 5 patas al gato, ¿sí? Que entendamos, como dice aquel viejo y conocido refrán, a caballo regalado. Y la salvación es el regalo más grande que el Señor nos ha sabido confiar. Y a pesar de nuestras pequeñeces, y a pesar de nuestras debilidades, nunca nos olvidemos que Dios nos ama y que lo que Dios espera de nosotros simplemente es que le dejemos actuar. El mensaje de la Medalla Milagrosa es sencillo. Vengan al pie de este altar y recibirán gracias abundantes. A todo aquel que lleve al cuello la medalla, como dice el mensaje, recibirán abundantes gracias. No depende de nuestras capacidades, no depende de nuestras grandes obras. Jesús, María, lo único que quiere de nosotros es nuestro corazón. Entreguémoselo como personas, como familia y como comunidad. Oh María sin pecado concebida. Nos sentamos y vivimos ese momento tan especial de las ofrendas. Ofrecemos nuestras oraciones del Santo Rosario, porque creemos en tus promesas. Quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. El rosario es el escudo contra el infierno y el vicio y abate las herejías. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. El alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. El que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi rosario. Libremente bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi rosario. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular.
Todo cuando se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Hazme un instrumento de tu paz. No te haya odio, lleve otro amor. No